Igualmente. Mucho Gracias gusto, por Víctor. estar aquí. El gusto es mío. Pues me gustaría que nos presentara primero el diagnóstico que tiene usted del sector agropecuario de México y sobre esa base, ¿cuál es su visión de largo plazo a 2024? ¿Cómo no? En primer lugar, pues empiezo reconociendo que México es un país extremadamente rico. Somos, diríamos, un país privilegiado desde el punto de vista de sus recursos naturales. Tenemos capacidad y yo diría condiciones para producir todos los cultivos que se desarrollan en el mundo. Y esa capacidad pues hace de México un país con un gran potencial. Asociado a esto, pues tenemos también las regiones de donde tenemos productores altamente capacitados con una posición en los mercados internacionales competitivos en la parte norte del país. En la parte centro tenemos lo que propiamente diríamos atiende el consumo nacional con alta capacidad de producción, que serían algo así como productores intermedios. Y finalmente tenemos una proporción muy importante de productores de subsistencia, productores de autoconsumo en la parte sur-sur del país. Pero en su conjunto vemos un país que tiene ese gran potencial. Desafortunadamente ese potencial tan rico de México no se ha venido explotando o no se ha venido aprovechando adecuadamente. Prueba de ello es que hemos venido progresivamente importando productos básicos, como es el caso del maíz, que lamentablemente a partir del año pasado México ocupa el primer lugar como importador del mundo de este cultivo, que es un cultivo que tuvo su origen en nuestro territorio y que fue domesticado en México. Entonces, insisto, no obstante toda esta gran riqueza, hemos venido desatendiendo la capacidad productiva. Nuestra estrategia es revertir esta situación y la afincamos en tres grandes pilares. El primero es efectivamente incrementar la productividad, esto es, cómo vamos a lograr producir más por la unidad de superficie. No se trata de ampliar la frontera agrícola. Basta decir que tenemos aproximadamente 27.5 millones de hectáreas de suelos arables agrícolas y estamos usando únicamente 22, algo así, un poquito más de 22. O sea que hay un espacio más o menos de 4 millones de hectáreas arables que hay que aprovecharlas, que hay que usar su vocación. Ese sería el primer pilar. Aquí, como entenderás, pues está sustentado en el conocimiento, en acercar o vincular o conectar el conocimiento con la productividad, que en el norte del país se hace bien, pero que tenemos que incorporar los otros sectores. El segundo pilar es una agricultura más responsable. Estamos conscientes de que hemos venido agotando nuestros recursos, fundamentalmente el agua y el suelo. Nos preocupa mucho el tema del agua. México es uno de los países catalogados como que más van a padecer de este recurso y efectivamente ya lo estamos viendo, particularmente en el norte. Entonces, acompañar estas nuevas visiones, estas nuevas políticas con un uso adecuado del agua, incorporando las tecnologías que hoy día están disponibles, sin menoscabo de la productividad, podemos reducir posiblemente hasta en un 50% el recurso hídrico. Y el suelo que ha estado desprovisto de análisis, de laboratorios, por los últimos 30 años. Entonces, vamos a hacer de este tema vamos a hacer todo un plan. Y finalmente, el tercer pilar tiene que ver con una agricultura más inclusiva. Me remito nuevamente a lo que te comentaba, esto es, tenemos productores altamente tecnificados, tenemos productores en una condición intermedia y de subsistencia. Entonces, una agricultura más inclusiva implica tomar en cuenta a todo tipo de productores, todos son importantes, todos contribuyen, pero hay que hacer una agricultura y unas políticas diferenciadas en ese sentido. Y pues todo esto tendrá necesariamente que hacer una reingeniería de la Secretaría. Todo se tendrá que articular en una gran política pública. Dos temas de debate durante la campaña del ganador de la elección fueron la autosuficiencia alimentaria y precios de garantía. ¿Qué nos comenta de eso? Bueno, yo creo que una está ligada con la otra. En primer lugar, la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria radica en la necesidad de que progresivamente seamos competentes para producir particularmente los productos básicos de nuestra canasta, que sea a través de un esquema que nos permita buscar esa autosuficiencia. Todo lo que se pretende es gradualmente ir dependiendo cada vez menos de la importación de estos productos a través del estímulo a la producción nacional, particularmente con los pequeños productores. Y está orientado a 4 productos: maíz,
arroz, frijol y trigo harinero. La idea es, y de ahí viene el tema de los precios de garantía, la idea es darle certidumbre a los productores pobres, o sea, tiene una función social de poder acompañar a los productores con la certidumbre, es decir, tienen ustedes un precio fijo que va a estar establecido por los próximos 3 años. De ahí, complementariamente, y este precio se fija a través de las fórmulas que establece ACERCA, sin, digamos, trastocar los precios internacionales, sin mucho menos entrar en una posible confrontación con la Organización, con la Organización Internacional de Comercio. Y lo que se trata es de tener este precio fijo y además asistir a los productores con asistencia técnica, con fertilizante, con variedades mejoradas, porque la idea es ir incrementando la producción a través de este acompañamiento, hasta por 20 toneladas. Entonces, un productor que hoy día tiene 3 toneladas, que produce 3 toneladas por hectárea en 3 hectáreas, pues tiene un margen para crecer y afortunadamente a través de esto pensamos que lo vamos a sacar de la pobreza. ¿Cómo estamos en la parte de subsidios para el campo, para los agricultores y cuál sería la propuesta de ustedes? Bueno, en términos generales hay una serie de programas que efectivamente transfieren recursos a los productores a través de reglas de operación. Vamos a simplificar mucho el esquema de reglas de operación porque hoy día es muy difícil de que los productores a los cuales queremos beneficiar y favorecer tengan acceso sobre todo a la gestión y el entendimiento de estas reglas de operación. Vamos a concentrar estos programas en 9 grandes programas a través de los cuales vamos a hacer reglas de operación muy sencillas, muy fáciles de entender y vamos a hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para que a través de esto finalmente ellos puedan entender, pueda haber un mecanismo a través del cual tengan acceso a estos programas que finalmente lo que hacen es complementar sus ingresos y en este caso más que ofertar o transferir recursos económicos, en mucho va a estar asociado con la asistencia técnica. Veo que pone mucho énfasis en el factor tecnológico y en la innovación. Van a ser claves. Así es, fundamentalmente. En el siglo que estamos de la tecnología, de la innovación tecnológica, México no se puede quedar atrás. Y desafortunadamente no hemos invertido, ahí están los ejemplos de nuestro instituto, el INIFAP, por ejemplo, vamos a rescatar el instituto, ese es el brazo armado técnico para la búsqueda de una agricultura más competitiva y más responsable, como lo señalamos. El sector está expuesto a mucha volatilidad por los precios de los productos, pero también al cambio climático. Ahí hay 2 retos. Definitivamente. El daño que le hemos hecho al planeta pues ya está hecho y va a tardar muchos años, yo diría varias generaciones, si es que finalmente logramos recuperarlo. Lo que ha venido ocurriendo es que todos estos imponderables climatológicos de alguna forma afectan directamente a la agricultura, pero hemos de reconocer que la agricultura también ha contribuido al cambio climático a través de las malas prácticas agrícolas, el abuso de los agroquímicos, la sobremecanización, y esto pues lo que ha generado es el calentamiento global, la emisión de gases metano, etcétera. De modo que tenemos que hacer y optar por una agricultura que se adapte a este cambio. O sea, ya no es remediar, sino vamos a hacer una adaptación. Y aquí tenemos un gran espacio. En el caso, por ejemplo, de esta agricultura extensiva que estamos practicando en el norte del país, que requiere mucha agua, tendríamos que ir haciendo una reconversión productiva. Hay cultivos que ya no se pueden, digamos, a tan alto costo, insisto, ambiental. Entonces tendríamos que ir invitando a los productores, acercándoles y estimulándolos para que vayamos diversificando más nuestra agricultura, obviamente nuestro mercado. En este gobierno, el gobierno saliente, se hicieron muchas reformas, más de 10, 11, 12 reformas que se consideran estructurales, pero hubo una que no se hizo, fue la reforma estructural del campo mexicano. ¿Se hará una reforma estructural en el gobierno entrante? No, yo creo que la reforma la vamos a hacer directamente al ras del suelo, la vamos a hacer con los productores, con los campesinos,
y la reforma que tenemos en mente no está en función de un articulado, de un documento. Es la necesidad de que México sea autosuficiente gradualmente y la necesidad de que rescatemos de la pobreza a una gran proporción de nuestra sociedad rural. Le pregunto por último, como parte de este programa de desconcentración de las secretarías, la Secretaría de Agricultura se muda a Ciudad Obregón. Así es. Y va a tener a su vez pues las distintas áreas relevantes del sector a su cargo también distribuidas. Sí, efectivamente. Por ejemplo, ganadería, que no va a ser secretaría, sino va a seguir siendo uno de los brazos técnicos importantes de la Zagarpa, estará ubicada en los Altos de Jalisco, que tiene mucho sentido. Ciudad Obregón será la sede de la Secretaría. Hay varias razones que lo justifican. Una de ellas es necesariamente la formación en este proceso de centralización de creación de empleos en diferentes ciudades del país. Pero otra, hay que reconocer que ahí fue donde nació la Revolución Verde de Norman Borlaug. A finales de los 60s y principios de los 70s, es una región con una alta vocación de la agricultura y tiene un gran reconocimiento. Pero por otro lado, ahí es donde tenemos serios problemas del agua. Entonces, al combinar estos dos factores, o sea, vamos a seguir siendo un modelo de producción, pero tenemos que usar esta región como un gran laboratorio para que ahí podamos aplicar las tecnologías modernas para el uso del agua en la irrigación. Y eso nos va a permitir ayudar al resto, sobre todo la parte norte del país. Entonces, yo lo veo como no solamente como muy positivo, sino también con una gran responsabilidad para atender estos grandes temas. Viene la transición. ¿Hay solidez institucional en el campo mexicano ante el cambio de gobierno? Sí, efectivamente. Yo tuve la oportunidad de visitar todos los estados. He estado en contacto con las organizaciones sociales, con los grupos de productores, con los campesinos, con los indígenas. Y la verdad es que hay una gran reacción. Bueno, se demostró obviamente en la votación, pero sobre todo en la esperanza por un cambio que reivindique al sector. Esto es muy importante. La agricultura debe verse como una parte importante del desarrollo del país, no necesariamente como una proveeduría de materias primas. Doctor Víctor Villalobos, muchas gracias por estar aquí y lo felicito por su encargo. Le deseo mucho éxito. Estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias.